Bueno, primero que todo quiero felicitar a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Para mí realmente es un placer, pero sobre todo un honor y un gusto muy grande, como muchos de ustedes saben, el estar compartiendo consejos y educación con los fellows y residentes de nuestra linda especialidad. Voy a empezar hablando de la definición de una revista científica donde tengo que decir que es un mecanismo mediante el cual el equipo editorial, que administra un sistema de evaluación por pares, transforma cualquier manuscrito en un artículo científico y le da calidad. Pero miren ustedes lo importante y lo valioso y lo difícil que es publicar para ver la realidad que a veces es tan más difícil aún. En el año 2010 se estimaba que la cantidad total de artículos publicados entre todas las revistas científicas eran como 50 millones, lo cual se duplica cada 9 a 10 años. Si se repartiera toda esta información académica entre todos los científicos del mundo, cada uno recibiría más documentos de lo que podría leer en toda su vida y se estima que el 50% de los artículos nunca serán leídos por nadie diferente a sus autores, árbitros o editores, y el 90% de los trabajos publicados jamás será citado. Pero todo eso no importa porque siempre tenemos alguien a que contarle algo y a alguien con el cual compartir experiencias y lo hacemos en el día a día. Pero hay que hacerlo, seguirlo haciendo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, en el escenario problema que me plantean hoy es darle consejos de publish or perish, publicar o morir. Y me hago cuatro preguntas. ¿Quién debería publicar? ¿Qué debería publicar? ¿Dónde se debería publicar? ¿Y cómo se debería publicar? Y todo esto lo hago en una conferencia denominada ¿Qué, quién, dónde y cómo debería publicar? Pero la idea mía fue basarlo en las historias y en los ejemplos de las publicaciones propias. A lo largo de mi vida científica saqué algunas de las principales y algunas de las historias que me motivaron o que nos motivaron a todos los escritores de los diferentes artículos que les voy a presentar en publicar. Antes de eso, quiero decirles que un autor es toda persona que ha hecho una contribución intelectual significativa a una investigación cuyos resultados se plasman en el manuscrito. Y recuerden esto que es la primera enseñanza. Siempre usen el mismo nombre, que es lo denominado nombre de pluma. Y es que yo no soy el mismo cuando escribo Diego Mauricio Aponte a cuando firmo Diego Aponte. Siempre hablen del mismo porque ahí es donde su historia como científico se va a reconocer. También recuerden el desarrollo ético y responsable de la investigación, evitar el plagio y el autoplagio cuando hacemos un trabajo y lo sacamos muchas veces en diferentes sitios. Y esto es otra enseñanza, no manden manuscritos simultáneamente a muchas revistas porque eso no está bien hecho ni bien visto, sino que una vez publiquen, saquen su trabajo, envíenlo a un proceso editorial y cuando termine ese proceso, mándenlo a otro si es que no pasó ese proceso y envíenlo ahora sí a uno nuevo. Eviten todas estas irregularidades que son comunes, lo que es autores fantasmas, que son aquellos que contribuyen sustancialmente, pero muchas veces no son reconocidos, y son aquellos que muchas veces se les paga por hacer el trabajo, pero no salen entre los autores. Otros que son como autores invitados, que no hacen ninguna contribución, pero sí son reconocidos, y muchas veces pasa esto con autoría en horaria, cuando no ayudan mucho, que son los directores, los jefes de algún servicio o los autores desconocedores de la publicación, que yo invito a mi amigo para que él después me invite. También abran esto desde ya, desde el mismo el ORCID, los que no sepan, Open Researcher and Contributor ID, es básicamente la identificación del investigador y ahí tienen que estar su biografía y toda su hoja de vida como investigadores, ábranlo hoy, igual que el CIVILAC ya hace parte de la obligación de que todas las revistas pidan esto para que el autor vaya haciendo su hoja científica. Ahí inclusive tienen su biografía, este es el mío, y tienen un código QR que el cual pueden enviar ustedes a cualquier persona, la persona lo abre y ve toda su hoja de vida y su investigación. ¿Quién debería escribir? Yo siempre he dicho, es una frase mía, todos tenemos algo que contar, desde estudiantes hasta PhD. Y este es Saramago, Premio Nobel de Literatura, que ha inspirado muchas de las ediciones de los últimos libros en las cuales he trabajado
y cuya frase me gusta mucho porque además de que todos tenemos algo que contar, él decía que es tiempo de decir quiénes somos y qué pensamos. Y la única forma de decirlo es a través de la escritura, cualquiera que ella sea. Para mostrar esto, les traje una publicación que hicimos con estudiantes de séptimo semestre. Está publicada en Médica Sanitas, donde ellos se entusiasmaron con enfermedad de Crohn y un caso con lupus eritematoso sistémico en sobreposición, y está publicado en esta revista con estudiantes. Pero, ¿qué debemos escribir? Y uno de los consejos que yo les doy es que siempre que estén en cualquier actividad médica, y esos son los ejemplos que les voy a mostrar, consulta externa, urgencias, piso, endoscopia, vayan pensando en preguntas y a la vez en tipos de diseños. Y esto es lo que me da la oportunidad de mostrarles estas diapositivas. Hablemos un poco de los tipos de estudios. Están los primarios. Recordemos que uno usa las bases de datos propias o del servicio. Y están los secundarios, que ya no se hacen sobre datos que tenemos nosotros, sino son estudios de estudios. Tomamos los estudios, tomamos las poblaciones y creamos evidencia más contundente y más grande. Están las revisiones sistemáticas de la literatura, que son la mejor evidencia disponible, pero cuando esta es cualitativa se llama revisión sistemática de la literatura, pero cuando nosotros podemos unirlos y crear elementos cuantitativos, se llaman metaanálisis. Y muchos de los que me conocen saben que hoy en día trabajo mucho y analizo mucho, uno de mis favoritos, los metaanálisis en red. Por el otro lado, los primarios, que son los que les dije que vamos a hablar a continuación, que hay observacionales cuando solamente observamos y caracterizamos, escribimos, y por el otro lado, experimentales cuando intervenimos, bien sea con medicamentos o en nuestro caso con procedimientos endoscópicos. Vayamos a los observacionales, tenemos los descriptivos, tenemos los analíticos. En el descriptivo simplemente analizo, observo y describo. En el analítico comparo entre casos y controles. Y en los experimentales, básicamente, como les dije, son los que intervengo, ensayos clínicos aleatorizados. Dentro de estos tenemos los observacionales, que son varios ejemplos, y los analíticos. Los observacionales, como les dije, escribimos, tenemos reportes de caso, son muy valiosos y muy importantes, lo que más se escribe en el mundo, y en la revista colombiana es lo que más se escribe. Recuerden ustedes que enfermedades como el VIH fueron registrados por primera vez en reportes de casos, series de casos, descriptivos, los cuales hay retrospectivos, como les mostraré ejemplos, prospectivos, hacia adelante, y transversales. De todos les voy a mostrar ejemplos propios. Los analíticos, pues están, como les dije, comparando grupos, casos y controles. Están los casos y controles cuando nosotros empezamos de un desenlace, cáncer gástrico, y miramos para atrás, retrospectivo, los que tenían una intervención y los que no la tenían, metaplasia versus ausencia de metaplasia, casos y controles. Cohortes, cuando por ejemplo nosotros tenemos metaplasia, no metaplasia, los miramos hacia el tiempo, cuáles hacen cáncer gástrico, cuáles no, hacia adelante y hacia atrás. Y los de prueba diagnóstica, cuando queremos mirar todas las mediciones operativas, sacar sensibilidad, especificidad contra un patrón de oro. De todos vamos a ver. Podemos empezar inclusive con capítulos de libros. Vemos que es muchas veces denominada literatura gris, pero muy valiosa y hoy necesaria como parte de la investigación de las revisiones sistemáticas. Aquí un ejemplo de los libros que por fortuna y en honor he editado de las asociaciones colombianas de endoscopia y de gastroenterología. El editorial, no solamente en cartas al editor, lo cual hace muy atractiva la academia, donde hay una comunicación investigativa, mandando cartas de artículos publicados, sino como en este, por ejemplo, que es un editorial, y traje aquí un ejemplo que me solicitaron en una ocasión, de que hablara básicamente en ese momento hablaba mucho y estudiaba mucho sobre el tema de tumores quísticos del páncreas, y hacer un análisis de las herramientas disponibles. Aquí les traje un reporte de caso. Miren, este, por ejemplo, fue sacado de un turno mío en la clínica Reina Sofía. A las 3 de la mañana me llamaron por una paciente con una hemorragia impresionante. Entre el endoscopio y miren lo que encontré: un hematoma desde cricofaringio hasta la línea Z. Fue muy difícil ver este caso en ese momento, de pensar que esa masa de sangre se iba a romper, y hay una publicación en la revista colombiana.
Este otro, por ejemplo, es otro reporte de caso de un paciente que me llegó a consulta un mes después de decir que había empezado un dolor después de comer una hamburguesa y le hice un TAC y salió un engrosamiento del duodeno y le hice una endoscopia donde vimos este palillo de dientes que había generado un absceso. Está publicado en la revista colombiana. Otro tipo de diseños están los consensos, donde son estudios semi-cuantitativos, donde se lee un material, una revisión de la literatura, la mejor evidencia disponible y se hace una votación entre expertos. Este fue un trabajo que hicimos en la Asociación Colombiana de Endoscopia sobre el consenso colombiano sobre la práctica de la endoscopia digestiva, donde hablábamos de aspectos formativos y también hicimos de aspectos éticos. Fueron dos publicaciones que hicimos en la revista colombiana denominada Acuerdo en lo Fundamental. Un estudio descriptivo retrospectivo mirando hacia atrás, un estudio que hicimos con el doctor Gustavo Reyes, cuando quisimos hacer una descripción de la enfermedad inflamatoria intestinal, del fenotipo en nuestra clínica universitaria Colombia. Otro trabajo, pero ya prospectivo, fue uno que hicimos con el doctor Prieto, basado en un trabajo que les mostraré más adelante porque está publicado en una revista interesante, y habíamos analizado retrospectivamente los pólipos en nuestra unidad y con el doctor Prieto quisimos mirar el estudio descriptivo pero de una manera prospectiva hacia adelante también en la revista colombiana de gastroenterología. El estudio descriptivo transversal y puede uno combinar, como en este caso, que es uno de mis favoritos, la combinación de las clínicas con las ciencias básicas. Aquí tal vez la fortuna que tuve de trabajar con un grupo de inmunología del Instituto Inmunológico, donde el doctor Manuel Quimpat Arroyo nos prestó un grupo con el cual trabajé impresionantemente, desde PhD en metaloenzimas hasta epidemiólogos de gran talla. Y lo que hicimos fue detectar las metaloproteínas y los cálculos de las diferentes pesos moleculares de metaloproteínas en cáncer gástrico y en tejido normal, también en la revista colombiana. También hemos hecho guías de manejo médico, como cuando con el doctor Sabac en su presidencia se hicieron varias guías de práctica clínica utilizando estrategias especiales para guías científicas. Publicamos esta guía práctica para el uso del ultrasonido endoscópico en pancreatitis crónica. También hay oportunidades como en la pandemia en la cual nos preocupaba mucho las barreras de protección en la colonoscopia para prevenir la transmisión a través de heces, y fue publicado este trabajo en la revista gastrointestinal Endoscopy, y este estudio de prueba diagnóstica en la cual con el doctor Rocha queríamos saber cuál era el rendimiento y todas las medidas operativas de mirar endoscopia, pensar en metaplasia y usar como patrón de oro la histopatología. Hicimos la correlación histológica en cuanto a las endoscopias que veíamos y sospechábamos en metaplasia en nuestro país. También ensayos clínicos aleatorizados, cuando nos preguntábamos con el doctor Germán Carvajal cuál sería la mejor preparación para la colonoscopia. Hicimos este ensayo clínico aleatorizado y de diferentes preparaciones y salieron unas conclusiones bien interesantes. También este último del año pasado, cuando hicimos ya un estudio secundario, una revisión sistemática de la literatura, en conjunto con un grupo con una doctora Viviana Mayor residente de medicina interna, donde hicimos una revisión sistemática de la gastroparesia con todas las características que debe tener una revisión sistemática de literatura según Cochrane. Entonces eso era para mostrarles ejemplo de qué debíamos publicar y qué nos podría estimular de la publicación, desde una consulta hasta un trabajo con grupo en la unidad. Pero ¿dónde debemos publicar? Todo esto va a depender de la intención del artículo, si queremos informar, si queremos descrestar, si queremos enseñar. Entonces habrán diferentes tipos de artículos y habrán diferentes características de las revistas y también exigencias de la revista. Si queremos que esté en una revista indexada, si queremos que las personas vayan aprendiendo y no necesariamente llevar a una publicación en una revista Q1, sino que son sus primeros pinos en los semilleros, pues seguramente habrán diferentes y dependiendo de todo eso habrá un impacto diferente.
Entonces, les enseño esta página que quiero que la consulten, Simago, Journal and Country Rank. Es muy valiosa y muy interesante porque ahí vemos las clasificaciones de las revistas, como veremos. También hay ranking por países, hay herramientas de visualización y nosotros podemos mirar y saber sobre revistas. ¿Y cómo están? Miren aquí, por ejemplo, puse las revistas de gastroenterología, ven ustedes ahí el nombre de la revista, en cuadrito, qué tipo de revista es, Q1 es la mejor, Q4 es la menos impacto, y vemos el índice H, que es el impacto de publicaciones, el total de documentos, el total de documentos citados, bueno, todo lo ven ustedes, y la bandera. A la derecha está la revista número 1, que es Nature Review Gastroenterology, la 2 Gut y la 3 Gastroenterology. Son las tres revistas más importantes, muy cerca una de la otra, y se pelean ese primer lugar. Sigue Lancet Gastroenterology y de ahí para abajo. Veamos también que las latinoamericanas y la colombiana, ahí tenemos la colombiana, que también aparece como número 122, Open Journal System, y ahí vemos nuestra bandera. Estamos orgullosos porque de 500 vamos en ese número y hemos ido subiendo. Aquí vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros ocupamos el sexto lugar, revista colombiana, estamos muy cerca siempre, sobre todo de la Argentina. Vemos ahí la primera, que es la brasilera, archivos de brasileiros, después otra brasilera, después la revista mexicana, y nosotros estamos muy cerca y subiendo. Aquí vemos por países, vean ustedes el país que más publica: Estados Unidos, está en el número, China, la Unión, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, India, Italia. Y nosotros ocupamos el puesto 48, estamos por encima de estos países como Eslovaquia, Croacia, Nigeria, miren que estamos encima de Bulgaria, de algunos. En Latinoamérica estamos de quintos, debajo de Brasil, México, Argentina y Chile, siempre muy cerca de Chile y Argentina, por encima de Cuba, Venezuela, Perú, Ecuador y otros. Y aquí para mostrarles pues ya unas gráficas que saca un Simago, donde estamos ubicados por encima de muchas como Perú, Uruguay, Jamaica, Bolivia. Y esta es la curva de nuestra revista colombiana, donde hemos ido subiendo, y el año pasado estuvimos en el punto más alto de la historia de nuestra revista en impacto, en SJR. Ahora les voy a mostrar, según el tipo de impacto de las revistas, algunos ejemplos nuestros. Por ejemplo, este reporte de caso es una paciente que en una endoscopia por un dolor abdominal que le hice, salió una gastritis asociada a cuerpos de Russell, que es poco frecuente y poco conocido. Entonces buscamos una revista de mayor impacto y nos la publicaron en la revista española de enfermedades digestivas. Y esto fue de una consulta de la Reina Sofía de mi consultorio. Este otro fue pasando revista en el Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Andrés Cardona, hoy gran oncólogo de Fundación Santa Fe, donde estábamos muy interesados en mirar las características de la enterocolitis neutropénica. Sacamos esta publicación en una revista Q3, en Enfermedades Infecciosas de Microbiología Clínica Española. Y hicimos después, nos siguió gustando el tema, hicimos una revisión sistemática de la literatura de un nivel de evidencia un poco mayor en una revista Oncology and Translational Oncology, que era Q2, y también fue publicada en este sitio. Ya un nivel de estudio un poco mayor, hicimos un ensayo clínico aleatorizado, un ECA2, sentado en uno de los congresos en Washington, mientras yo veía una discusión de si el NBI servía para hacer búsqueda de pólipos o no, se me ocurrió este trabajo, y hicimos con el doctor Sabac en la Clínica Reina Sofía y en la Clínica Universitaria de Colombia, buscar si el NBI mejoraba o no la detección de pólipos en el colon, comparado con la colonoscopia convencional, un ensayo clínico muy bien diseñado con metaanálisis, y nos la publicaron en una revista inglesa, British Medical Gastroenterology, una revista Q2, que a veces es Q1, entre Q1 y Q2, como ven ustedes ahí, cuando están amarillos Q2, cuando están verdes Q1, alterna, y ahorita es Q2. Un caso muy interesante que llegó a mi consultorio de un dolor abdominal, encontré un páncreas ectópico, le hice una econdoscopia en esa época, le hicimos una resección, y con la suerte para el paciente y para nuestra publicación, que era una neoplasia quística mucinosa, y solamente había 2 casos reescritos en la historia de la literatura. Entonces lo mandamos a una revista como Gastrointestinal Endoscopy y nos la publicaron en la revista como Q1, un caso muy interesante de consultorio, miren ustedes.
Este es un estudio descriptivo que hicimos con la doctora Huertas. Nos preguntábamos, estudio descriptivo retrospectivo que llevamos a la AGA, donde nos preguntábamos si el tamaño del pólipo podía predecir la malignidad o no. Y este fue publicado también en una revista Q1, Gastrointestinal Endoscopy. Esto es para mostrarles que la pandemia, estando en casa, también da oportunidad de publicación. Se nos ocurrió y estábamos todos mientras se acababa el mundo tratando de hacer algo para no contagiarnos mientras hacíamos endoscopia. Se nos ocurrió este uso de una nueva máscara con la doctora Valentina Ponte, la doctora Corso y el doctor Fuentes, una máscara para hacer endoscopia. Y no contagiarnos ni que el paciente se contagiara y no hubiera intercambio de fluidos ni de aire y hicimos este trabajo bonito que quiero mucho y que salió publicado en una revista Q1 en Gastrointestinal Endoscopy. También este es un caso bien interesante donde hubo un trabajo en grupo muy bueno. Había una paciente del doctor Javier Preciado de un lipoma gigante en el duodeno y él nos llamó para que viéramos el procedimiento y entre todos tratando de resolver surgió una técnica que aquí se modificó como una tercera mano, lo llamamos, y entre todos opinando y salió la técnica bien interesante que también fue publicada en una revista Q1 en Endoscopy alemana. Este es uno de los trabajos más interesantes que tenemos debido a nuestro primer trabajo, el ensayo clínico en la revista británica. El doctor Atkinson nos llamó al doctor Sabag y a mí para que hiciéramos parte de este metaanálisis, un estudio multicéntrico, tal vez de lo más interesante que se ha escrito, de la detección de neoplasias en EBI. Y hicimos parte y trabajamos en el metaanálisis publicado en Gastroenterology hace ya 2 años en la revista Q1. Entonces, miren ustedes cómo les doy un paseo desde casos, reportes, hasta metaanálisis, pasando por revisiones sistemáticas de la literatura en revistas desde Q4 hasta Q1. Ahí podemos publicar. ¿Y cómo? Es muy importante tener en cuenta que debe ser novedoso lo que vayamos a publicar, que sea claro lo que escribimos, revisión de estilo, muchas veces leer, que otros lean lo que hacemos, siempre la ética de la mano con la autoría, evitar el plagio, los conflictos de interés y los principios éticos, beneficencia, no maleficencia y equidad y justicia y el orden en el escrito, pero la única manera de eso es escribir, escribir y escribir. Siempre saber cuál revista escoger, las características, leer las instrucciones y al final quiero decirles que quien debe publicar, todos tenemos algo que decir, desde el estudiante hasta el PhD. ¿Qué publicar? Absolutamente todo lo que se nos ocurra, desde unas cartas al editor, pasando por literatura gris en libros de publicaciones que van a seguir saliendo, hasta metaanálisis y revisiones sistemáticas de literatura. ¿Dónde publicar? Les mostré desde revistas caseras donde podemos hacer nuestros primeros pinos, donde no tienen un impacto tan grande, hasta las mejores revistas del mundo. Y cómo publicar con orden, con juicio y empezando hoy mismo. Por eso les digo que lo más importante es empezar ya. Muchas gracias.